se terminó el llamado juicio del siglo y en ese momento hago enlace con Alejandra Ibarra. Ella es periodista y politóloga, está en Nueva York, fue la encargada, valga, del término de Río 12, vamos a seguir todo este proceso que duró un poquito más de 3 meses y también tengo el gusto de compartir este espacio con Andrés Villarreal de Mega Noticias allá en Culiacán. Buenas noches a los dos, Andrés y Alejandra, por supuesto. Buenas noches, Paco y hola, Andrés. Buenas Qué noches, gusto Paco. estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Alejandra Ibarra, estás en Nueva York. Hoy fue, un día especial, el día D en torno al llamado juicio del siglo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vivió allá en Nueva York? Sí, exacto. Estuvimos en este día, un día histórico más en el juicio del siglo. Empezamos a formarnos los reporteros desde las 10 de la noche del día anterior. Dormimos en la banqueta para poder entrar. Y la sentencia fue muy impresionante porque habló el Chapo, dijo que las condiciones bajo las cuales lo tienen en el encierro son tortura psicológica, emocional y física. Y también habló una víctima que él intentó asesinar, que mandó a asesinar, pero no lo lograron. Y ella habló de lo que es vivir con esta pesadilla que dice que la sigue atormentando, ¿no? Claro. Esto fue antes de que salieran a dar el veredicto. Sí, bueno, el veredicto lo dieron en febrero los jurados, claro. Y la sentencia la dio ahora el juez Kogan, después de que hablara el Chapo y después de que hablara Andrea Vélez Hernández, la colombiana que fue la víctima en esta ocasión. ¿Cómo se veía Joaquín Guzmán? Se veía tranquilo, se veía cansado, me parece. Tenía un traje gris, una camisa rosa y una corbata morada, y traía un bigote que es muy característico de él, que no había tenido en el resto del juicio, ¿no? Así es. ¿A dónde va a ir el Chapo Guzmán? Hablan de esta prisión conocida como el Alcatraz de las montañas rocosas. ¿Qué es? Platícanos un poco si conoces este espacio. Exactamente, ya lo confirmó el Buró de las Prisiones en Estados Unidos, que es quienes determinan a dónde se van los prisioneros, y es esta prisión de máxima seguridad en Colorado, de nombre Florence, donde están otros criminales de la talla del que bombardeó el maratón de Boston, del Una Bomber y criminales de alta peligrosidad, como se le considera al Chapo. ¿No se escapará el Chapo? Yo la veo muy difícil ahora sí, Paco, la verdad. Además tiene compañeros muy conocidos, aunque no los verá. Tengo entendido que no tendrá, cero comunicación con ninguno de los internos. Cero comunicación, aislamiento total, una ventana únicamente hacia el cielo. Andrés. Bueno, Alejandra lo ha vivido de manera muy cercana, incluso le ha tocado ver a Joaquín Guzmán y en su libro reciente narra precisamente algunas de las cosas que vivió durante estos últimos 3 meses. Pero hay que pensar también, Paco, en las repercusiones para nuestro país. Así es. Si bien es cierto, el día de hoy es titular mundial la decisión del juez de darle cadena perpetua, pero hay otros países, particularmente México, por supuesto, donde se pierde el foco de lo que está ocurriendo. Entiendo, por supuesto, de que después de Nueva York sea Sinaloa el punto importante que se enfocan las noticias internacionales en este momento. La reacción. Sinaloa amaneció igual que cualquier otro día. No hay nada particular, no hay nada específico que reportar que haya ocurrido en Sinaloa con respecto a la sentencia que se dio a conocer en Nueva York en contra del Chapo, pero sí hay que decir las repercusiones que al final tendrán y habrá en nuestro país. Una de ellas particular tiene que ver con ¿y ahora qué va a pasar después de la sentencia contra Joaquín Guzmán? Y la respuesta única es nada. Todo va a ocurrir o va a seguir tal como ha venido pasando en este país. Las organizaciones criminales seguirán con un poder inmenso en México. Y este mensaje que quiere mandar el gobierno de los Estados Unidos en contra de países o de organizaciones criminales como la de Joaquín Guzmán no va a ser de las dimensiones que ellos esperan. La droga sigue llegando a los Estados Unidos y sigue circulando en todas sus calles, y la droga sigue fabricándose en países como México o muchos de América Latina, y están buscando el mercado americano, tal como ocurre con los centroamericanos que tienen el sueño de llegar a los Estados Unidos
con la droga ocurre exactamente lo mismo. El mensaje no llegó ni con la detención de Arellano Félix, que también está allá en esta misma prisión, ni con la de otro de los narcotraficantes que está también ahí mismo. Son 2 narcotraficantes mexicanos. No llegó, pero les pregunto a los dos, Alejandra y Andrés, ¿este es el fin de Joaquín El Chapo Guzmán? Me parece que el otro narcotraficante que está ahí es García Ábrego, y por otro lado yo creo que sí, yo creo que este es el fin de lo que conocimos como el Chapo Guzmán, sobre todo porque pues esta leyenda se vio convertida en un ser humano de carne y hueso, vulnerable ante el sistema de justicia de Estados Unidos y en el aislamiento en el que va a estar, sin contacto con su familia, con su esposa. Yo creo que sí es el fin de lo que conocimos como el Chapo Guzmán. No, y nos estábamos olvidando de Osiel Cárdenas, que también está allá. Correcto. Así es. Andrés, ¿es el fin o no? Sí, definitivamente es el fin de Joaquín Guzmán, más no de lo que los Estados Unidos ha venido llamando la guerra contra las drogas. Tampoco es el fin de la violencia en países como México. Los Estados Unidos se han encargado en muchas ocasiones de mitificar a personajes, en algún momento Pablo Escobar Gaviria, ahora Joaquín Guzmán, y dentro de algunos años surgirá otro nombre, sea el Mencho o cualquiera otro que surja y que sea inflado hasta niveles míticos. Es parte de lo que ha venido ocurriendo en la historia del combate a las drogas ilícitas en los últimos 50 años. Por último, les pregunto, ¿realmente fue justo el título del juicio del siglo para este proceso? Yo sostengo que sí, por el nivel de leyenda justamente que ya había alcanzado el Chapo Guzmán y por el nivel de atención mediática que hubo en torno a este juicio y el momento de noticias que estamos viviendo, ¿no? Con noticias 24/7 y con las redes sociales y el internet. Así es. Andrés. Pues a mí me gusta para título de libro, pero Juicio del Siglo ya fue el de O.J. Simpson, aunque ciertamente fue en el siglo XX, pero creo que como titular es muy bueno, pero ya de ahí en adelante es interesante, sin embargo, una investigación desde muchas ópticas y enfoques, lo que ha venido ocurriendo en el juicio. Me parece que hay todavía ahí una serie de elementos e información que es interesante o sería interesante en el futuro explotar. Así es. Andrés Villarreal, te agradezco como siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches allá en Culiacán.